Isaac Tigret es un ferviente devoto de Bhagavan por más de 40 años. El señor Isaac Tigret es una gran inspiración para adultos y jóvenes. Bajo la divina guía de Swami, está actualmente cabezando la publicación denominada Sri Satya Sai Uvacha, en donde se documentan los discursos de Bhagavan en su forma sutil, trabajando de cerca con más de 150 traductores del mundo. Le damos la bienvenida al señor Mr. Isaac Tigret. Testing? Oh my goodness. There's a lot more to me than I thought. Translation? Swami asked me to speak about Sonido. love. Swami me pidió que hablara de amor. And that is completely tied up with my success. Y eso está completamente atado con mi éxito. So I thought I'd talk to you about the secret to my success. Así que pensé que hablaría acá del secreto de mi éxito. I had the most extraordinary childhood that was arranged by fate. Tuve la niñez más extraordinaria que fue dada gracias a la fe. My family were original settlers in the state of Tennessee back in the 1800s. Mis ancestros poblaron Tennessee en 1800. One side of the family were now 200 years of Christian ministers and missionaries from the Christian faith. Así que esta familia ha sido por más de 200 años misioneros cristianos. The other side were incredible entrepreneurs that made a fortune from the second they touched down in America. Y la otra parte eran emprendedores increíbles que hicieron fortunas desde que llegaron a América. From the timber business, lumber business, Desde el negocio de la lana, to banks, banco. Bancos, Yes, to railroads, a muchos otros, airlines, aerolíneas, shopping centers, centros de comercio, all those type of things. todo este tipo de cosas. So I had both sides influencing me. Así que tenía ambos lados influenciándome a mí. It was very strange because I would walk down into the main town that my family had founded, Era muy extraño porque yo caminaba al centro del pueblo que mi familia había fundado with my African American nurse Drusilla, con mi enfermera afroamericana, Nusila, when I was 10 years old, cuando yo tenía 10 años, every Saturday. todos los sábados. And every merchant would come out to greet me in the entire town. Y cada comerciante salía y me saludaba en todo el pueblo. They would give me a nickel, Me daban un níquel, una moneda piece de of candy, un dulce, shake my hand. me daban la mano, Hello, Mr. Tigert, how are you? me saludaban diciendo, hola, It señor would be Tigret, the ¿cómo está? mayor of the town, El alcalde del all the pueblo, lawyers, todos los all the abogados, merchants. todos los comerciantes. But you see, I'm very intuitive. Así que yo soy muy intuitivo. And I could tell that what they were doing and what they were thinking were two different things. Y yo podía darme cuenta de que lo que ellos estaban haciendo y lo que estaban pensando eran dos cosas diferentes. And I asked my maid Drusilla, my nurse who raised me, my African American nurse, Así que yo le pregunté a mi enfermera afroamericana, why are they acting this way? ¿por qué están actuando de esta forma? She said, because they're scared of your family Y dijo, porque tienen miedo de tu familia and they're jealous of their success. y están envidiosos de tu éxito. And for generations they've worked for your family. Y por muchas generaciones han trabajado para tu familia. It was so hurtful because it went on every Saturday, every Saturday, every Saturday. Era muy doloroso porque esto sucedía cada sábado, cada sábado. And I experienced before the age of 12 or 13 Así que antes de los 12, 13 años yo había experimentado everything that everyone desires in life as far as fame,
fortune, and riches. Todo lo que casi cualquiera podría desear en cuanto a fama, fortuna And power. y poder. So before the age of 13, Así que antes de los 13 años, I realized and experienced what everybody seems to want these days. yo ya había experimentado lo que la mayoría de las personas quieren en estos And días. I realized that the main thing that brought to you Y yo me di cuenta de que la principal cosa que esto traía was envy, era envidia, jealousy, and hatred. egoísmo y odio, Before the age of 13. antes de los 13 años. On the other side of my life Por el otro lado de mi vida, was nothing but insanity, no había nada más que insanidad, violence, violencia, death, muerte and destruction. y destrucción. A brother of mine actually died in my arms when I was 13 years old. Un hermano mío, de hecho, murió en mis brazos cuando yo tenía 13 I'm sure años. many people can relate to this side of life. Estoy seguro que muchas personas se pueden relacionar con este lado But de la how vida. amazing to receive both sides of the coin before you're even 13 years old. Pero qué increíble que es recibir los dos lados de la moneda antes de los 13 años. Everything that everyone thinks is so important Todo lo que todos creen que es tan importante and everything that everyone is afraid of. y todo aquello a que la gente teme. So where do you go from there? Así que desde este lugar, ¿hacia dónde vamos? I became dysfunctional Yo me volví disfuncional after my first brother died. después de que mi primer hermano murió. My family was embarrassed by me. Mi familia estaba apenada de mí. I never passed the 10th grade. Yo no pasé de 10º grado. I was in trauma shock. I spoke rarely. Yo estaba en trauma. So they sent me far away to England to work in a factory. Así que me enviaron muy lejos a Inglaterra a que trabajara en una planta de producción. They were embarrassed by me. Estaban apenados de mí. y I por worked in mí. this factory in Carlisle, England for 2 years. Trabajé en esta fábrica en Colorado, Inglaterra, por 2 años. I was 16, 17 years old when I arrived. Yo cuando llegué tenía alrededor de 16, And I was 17 the años. doughboy in a cookie factory. And I was, can you repeat please? I was making about $30 a week, Así que yo trabajaba en esta fábrica y hacía más o menos 30 working dólares la 60 semana, hours a week. trabajando 16 horas a la semana. And I only had one desire. Y yo solamente tenía un deseo. My parents were divorced then. Mis padres se habían divorciado para ese My momento. mother had lost 2 sons and a husband. Mi madre había perdido 2 hijos y su esposo. The family was in shatters. La familia estaba destrozada. So I had only one desire, was to give her some sort of gift. Así que mi único deseo era darle algún tipo de regalo. So I saved every penny. Así que ahorré cada centavo. I walked to work in the rain every day. Yo caminaba bajo la lluvia hacia el trabajo. After work, I would pump beer in a pub for bed and breakfast, for a place to stay. Después de trabajo trabajaba en algún lugar para poder tener comida y cama. And by 1968, I had saved up 600 English pounds. Para 1968 yo ya había ahorrado alrededor de 600 libras esterlinas. As a gift of love, I bought an old Rolls-Royce car for my mother. Así que como un regalo de amor le compré a mi madre un carro Rolls Royce. I got on a boat and took it to America. Tomé un barco y lo llevé hasta América. I got off the boat. Me bajé del barco. A man came up to me. Un hombre vino hacia mí He said, "That's a 1953 Rolls-Royce Silver Dawn." y me dijo, este es un carro Rolls Royce de 1953 color He said plata. they only made 523 of those cars. Solamente hicieron esos carros solamente hicieron 1500 de esos I'd carros. like to buy that car from you. Me gustaría comprarte este carro. I could barely talk, Yo apenas podía but hablar. I told him, no, this is a gift of love for my mother. Y yo le dije, no, esto es un regalo de amor para mi madre. And I just paid about $1,000 for it. Y yo apenas había pagado $1,000 por él. He said, I'll give you $35,000 for that car. Él me dijo, te voy a dar $35,000 por este carro. I said, sir, no, please. Le dije, no, señor, por favor. He said, my bank is right there. Mi banco está justo aquí al lado, dijo él. 5 minutes later, I had $35,000. 5 minutos después tenía $35,000. I went back and got 5 more cars. Así que me devolví y traje 5 carros más. See, a window had opened in a market.
Saben, se había abierto una ventana para mí en el I mercado. could buy the cars in England. Podía comprar carros en I could sell Inglaterra them for 1,000, 2,000% more in the United y los States. podía vender por 1000, 2000% más en los Estados I Unidos. went back and I got 5 or 10 more. Así que fui, volví y traje 5 o 10 más. I put an ad in the New York Times. Puse un aviso en el New York The Times. boats were sold, the cars were sold before I got them off the boat. Los carros ya se habían vendido antes de que yo los I bajara made del this barco. journey a couple of times over 8 months. Así que hice este viaje alrededor de muchas veces en los próximos 8 meses. And then the window closed. Así que luego la ventana se cerró. So I was in the middle of a great cultural revolution. Así que yo estaba en la mitad de una gran revolución I cultural. was 19 years old, Yo tenía 19 años and I just made $250,000 in 8 months, y acababa de hacer $250,000 en 8 meses. and it was 1969. Y era 1969. The revolution was amazing. La revolución era increíble. The only social revolution based on peace and love in modern history. Esto era la más increíble revolución social basada en paz y amor en la historia moderna. I was so taken with it, I found my true identity as a hippie, Realmente me impresionó que había encontrado mi identidad real como un hippie and I joined the revolution of y peace me and uní, love. y me uní a la revolución. And then I thought to myself, I should open an altar where we can worship all the heroes of our revolution. Así que yo luego pensé, debemos poner un altar o debemos alabar a los héroes de esta revolución. All the amazing artists, Todos los increíbles artistas, all the amazing musicians, todos los increíbles músicos and all the amazing models. y todos los increíbles modelos. So I decided, as a gift of love to my generation, that I would open up an altar to worship these men and women. Así que yo decidí como un regalo mío para esta generación abrir un altar para So ellos. at the age of 22, Así que a la edad de 22, in 1971, en 1971, the second gift of love, the gift of love arrived el segundo regalo de amor llegó on Hyde Park Corner in London, en la esquina Hyde Park en Londres, called the Hard Rock Cafe. llamado el Hard Rock Café. Second gift of love. Segundo regalo de amor. Then I discovered this amazing master in India. Luego descubrí este increíble maestro en la India, I was so reminded of Jesus, who I love so very much. quien me recordó tanto de Jesús, a quien amo tanto. And he was doing all the things that Jesus had taught, Y él hacía todas las cosas de las que Jesús Helping había the poor, hablado. Ayudar a los pobres, giving education, dar educación and spreading love everywhere he went. y expandir amor a todos los lugares donde iba. So I stole from him Así que yo le robé one of his sayings, uno de sus dichos. love all, serve all. Ama a todos, sirve a todos. I ran my business on love all, serve all every day in my life from my heart, first with just 150 kids. Yo manejo mi negocio con base en ama a todos, sirve a todos todos los días con alrededor de 150 And empleados. from day one, all the heroes that the altar was built for came. Y desde este primer día, todos los héroes para los que fue construido este A altar Beatle would be vinieron. sitting over there, Unas personas que estaban a sentadas. Rolling Stone over there. Please again. Yeah, it's a band. He knows. Rolling Stone. Los Rolling Stones. Sí. All the artists, musicians, models, they all came Todos first los, day. todos los artistas, músicos vinieron y se quedaron. I was terrified Yo estaba aterrorizado because I still couldn't speak. porque yo todavía no podía hablar. And I didn't know that the people were going to come up and want to actually talk to me. Y yo no tenía idea que la gente de verdad iba a venir y iba a querer hablarme. So they came one after another. Así que vino uno tras otro. Really, every day, 100, 200, more. Realmente uno cada día, 100, luego 200, muchos más. As they approached me, Mientras se acercaban a mí, I could sense that these were actually divine beings approaching me. yo podía darme cuenta de que estos realmente eran seres I divinos. felt honored that anyone would even want to talk to me. Me sentí honorado de que realmente quisieran venir a hablarme. Swami always used to say, Tigert was born in London.
Swami siempre normalmente decía, Tigret But I wasn't. I was nas- born in the USA. nació en Londres, pero no, yo This realmente went on nací for en Estados years, him Unidos. saying Tigert was born in London, Tigert was born in London. Pero como tantos años dijo, Tigret nació en Londres, And it wasn't until really recently when he said it, I realized, realmente fue hasta hace poco que él dijo, yo me di cuenta indeed, I was born in London on Que- 150 Old Park Lane in the Hard Rock Cafe. que yo realmente nací en Londres, en esta esquina donde fundé el Hard Rock Café. From a boy who couldn't talk or sit in a room with more than 3 people De un niño que no podía hablar y le costaba relacionarse con más de 3 personas, to a boy who can't stop talking. a un chico que no puede parar de hablar. But it didn't stop there. It didn't stop there. No, pero no paró ahí. As the years roll by, the Hard Rock became very, very famous. En la medida que los años fueron avanzando, el Hard Rock se volvió Many, mucho many más were famoso. opened. Many were opened around the world. Muchos más fueron abiertos alrededor del mundo. There's even one here in Bogota. Incluso hay uno acá en Bogotá. There's 198 of them around the world. Hay 198 alrededor del mundo. And after 20 years, Y después de 20 años, I saw an opportunity once again to give a gift of love. me di cuenta que había una oportunidad nuevamente para dar un regalo de amor. I never regarded it as a gift of love until last week when my master actually confirmed Yo realmente nunca lo entendí como un regalo de amor hasta la semana pasada, de hecho que mi maestro me lo confirmó, that when a gift of love for my mother que este regalo de amor para mi madre turned into a gift of love for my generation, se volvió en un regalo de amor para mi generación, which turned into the Sri Satyasai Super Specialty Hospital in Puttaparthi. y luego se volvió en el hospital de superespecialidades en Puttaparthi. That beautiful and amazing hospital Ese espectacular hospital is about to reach its 4 millionth patient. está a punto de llegar a 4 millones de pacientes. And isn't it amazing Y no es increíble que how love como el amor does realmente conquer all? lo conquista todo. So love is the message and the way. Así que el amor es el mensaje y es el camino. You know, they say that this is a poor country and there are many in the world. Saben, dicen que este es un país pobre y hay muchos en el mundo. People have to struggle to survive. Las personas les cuesta y tienen que luchar para sobrevivir. For my struggle, I think this is a good thing. Yo creo que esto realmente es una buena I think it cosa. brings people together. Yo creo que esto trae a la gente I think junta. it gives you values that you can live with that make you very powerful. Creo que esto les da valores que les permiten vivir de una forma It's poderosa. certainly been that way for me. Por lo menos así ha sido para mí. In my world in Tennessee, it's 75-80% African American. En el pueblo donde vivo en Tennessee es más o menos 75-80% afroamericanos To this day, hoy en día. I was raised by African Americans. Yo fui criado por afroamericanos. They struggle just as hard as anyone else to this very day to survive in this wonderful country called America. Ellos luchan y luchan para sobrevivir incluso hoy en día en Estados Unidos, cada día. So if you have love, Así que si tienen amor, if you have mutual respect for other people, si tienen respeto mutuo con las otras if you become personas, fearless, podrán no tener miedo the world belongs to you. y el mundo les pertenecerá. And kindness, Y amabilidad, which is the most important thing you can share with anyone else, que es lo más importante que ustedes pueden compartir con cualquiera, is the most infectious, amazing thing on the planet. es la cosa más infecciosa y viral que existe en el planeta. So if you don't believe in anything else, Así que si ustedes no creen en absolutamente nada más, the greatest thing you can do lo más grande que pueden hacer is take time es sacar tiempo to be kind para ser amables to everyone you meet. con cada una de las personas con las que se encuentren. Sairam.